¡Yepa! ¿Qué tal, amigos guitarristas? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo una pieza que es un caramelito. Es de esas piezas muy chulas para niveles iniciales, incluso algún nivel medio, porque aparte de que nos ayudará a ganar mucha agilidad a la mano derecha, es una pieza muy resultona. O sea, es de esas que escuchas y dices, ¡hostia! ¡Qué cosa más chula!, ¿no? Y es simple de tocar. Ya lo veréis. Con un poco de dedicación y tiempo, la sacáis fijo. Es la número 13 del Opus 50 de Giuliani. Recordad, Giuliani nació en 1781 y murió con 48 años en 1829. Y nos ha dejado auténticas joyas, ¿eh? El Opus 100, el Opus 1, el Opus 51, el Opus 50, de la pieza que es Le Papillon, pues el número 13 de este Opus. Una pieza genial, de verdad. Son 11 compases solo, pero son 11 compases puestos con mucho gusto y mucha elegancia. Os animo muchísimo a que la hagáis, a que añadáis esta breve pieza a vuestro repertorio, porque de verdad es de esas que impresionan. O sea, la tocas y dices, ¡hostia! ¡Qué sonoridad!, ¿no? Y es muy chula. Os dejo la demo aquí por si la queréis ver y nada, y si no la queréis ver, pues saltáis directamente al tuto. Venga pues, dentro demo. ¿Qué tal, amigos guitarristas? Pues nada, vamos al lío. Ya habéis visto la demo y ya habéis visto la intro de la pieza que vamos a trabajar. Recordar que es la Opus 15, la Opus 50 número 13. Es una pieza muy resultona, la verdad. Como característica principal, esta pieza tiene un arpegio de mano derecha muy chulo. Y con eso es precisamente con lo que vamos a empezar. Porque eso hay que dominarlo. Nos pasaba como con el Romance Anónimo, como con otras piezas que hemos visto aquí en el canal, que tenemos que dominar muy bien el arpegio de mano derecha para que después la pieza fluya, ¿vale? ¿Este arpegio cómo es? Pues mira, pondremos el dedo pulgar, que se encargará de los bordones, de las cuerdas graves, y el dedo índice, medio y anular, que se encargará de la tercera, segunda y primera cuerda, ¿vale? Entonces los ponemos así, una posición muy parecida a la de Romance Anónimo y otras. Creo que el estudio de Tarragando también tenía esta posición. Lo ponemos así, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo va esto? Esto será pulgar, índice, medio, índice, anular, índice, medio, índice, ¿vale? Este será uno de los arpegios más recurrentes en esta pieza, ¿vale? Será este. ¿Vale? Lo he hecho muy despacito para que lo veas. Es esto. ¿Sí? Pulgar, índice, medio, índice, anular, índice, medio, índice. Esto lo repites hasta la saciedad. Ahí hasta que te sangren los dedos, ¿vale? O sea, hay que darle candela. Si quieres, pues pones un acorde, el primero, por ejemplo, el de La menor, y empezamos. Y lo haces todo lo lento que quieras. ¿Sí? Esta pieza tiene que caminar, porque si no, no luce tanto, ¿vale? Entonces al final este arpegio tendría que sonar algo así. Esta sería la velocidad, porque ya la has visto en la demo, ¿vale? Como más camine la pieza, mejor. Pero hasta que no te salga, ya sabes que para ir rápido hay que empezar despacio. Pues chino chano. Y venga. Hasta que lo tengas súper automatizado y te vayas solo, ¿de acuerdo? Una vez tengas esto automatizado, pues ya podemos empezar con la pieza propiamente dicha. Vamos a verla en detalle, venga.
Vamos a ver el primer compás. Aquí abajo tienes, te he puesto sobreimpreso del primer al cuarto compás, ¿vale? Que son los que trabajaremos en esta primera parte del vídeo, del primero al cuarto. Vamos a ver cómo sonarían estos. Pues ponemos con nuestra mano izquierda una suerte de acorde de la menor, ponemos el dedo 1 en el primer traste de la segunda cuerda, haciendo un do, y ponemos el dedo 2 en el segundo traste de la tercera cuerda para hacer un la, ¿de acuerdo? Nuestro dedo pulgar tocará la quinta cuerda, tocará el la, y nuestros dedos índice, medio y anular estarán en la tercera, segunda y primera cuerda. Entonces tocamos el la y hacemos lo que ya sabemos hacer: índice, medio, índice, anular, índice, medio, índice, ¿vale? Esta es las primeras dos negras del primer compás. Es así, ¿de acuerdo? Y después hacemos un juego de bajos divertidísimo. Normalmente los juegos de bajos ya son divertidos, pero este seguro que más. Y ahora hacemos, manteniendo esto, soltamos el dedo 1, ¿sí? Mantenemos el la y tocamos la quinta cuerda, con el dedo 1 pisamos para hacer el si de la quinta cuerda, con el dedo 3 pisamos para hacer el do de la quinta cuerda y después liberamos, ¿vale? La melodía en bajos es esto. Y usamos como nota pedal el la pisado con el dedo 2, ¿de acuerdo? Entonces hacemos... Sería esto, ¿sí? ¿Cómo quedaría el primer compás entonces entero? Haríamos... ¿Sí? Sería esto. Tienes claro ya el primer compás, ¿eh? Primero hacemos el arpegio ultra mega conocido con el acorde de la menor. Y después el juego este de bajo con pedal. ¿Vale? Este es el primer compás. Ahí con un acorde de la puesto, sin mucho misterio, ¿vale? El segundo compás, ¿qué tendríamos? Aquí en el segundo compás tenemos un acorde de re menor, ¿de acuerdo? Entonces ponemos nuestro dedo 2, ya lo teníamos aquí en el la, si te acuerdas, no lo movemos, no lo tocamos, bajamos el meñique a pisar el tercer traste de la segunda cuerda, hacer este re, y ponemos el dedo 1 a hacer el fa de la primera cuerda, primer traste, ¿vale? Y nos queda pues este acorde de re menor súper chulo. Y hacemos el mismo arpegio que tenemos con nuestra mano derecha. Ya nos lo sabemos, ¿verdad? Pues sería el mismo acorde de mano derecha. Y ahora hacemos la misma figura de bajo con pedal que hemos hecho al final del primer compás. Igual. ¿Sí? ¿Cómo quedaría este segundo compás? Quedaría así. ¿Sí? ¿Lo ves? El juego es hacer la pinza para hacer el juego de bajos, la pinza con el pulgar y el índice, ¿vale? O sea, el arpegio ya lo tienes dominado, ya tienes el arpegio dominado y el primer arpegio. Y el juego de bajos, pues así. ¿Sí? Pues hacemos igual. Y con esto ya tienes los dos primeros compases. Los tocamos seguidos a ver cómo suenan. Chulo, ¿verdad? Como veis es una pieza muy, muy resultona, ¿vale? Y después estábamos aquí con este re menor tan bonito, ¿vale? Y pasamos a hacer un acorde de mi mayor, ¿de acuerdo? Cogemos nuestro dedo 2 y lo subimos a pisar el mi. Ponemos el dedo 1 en el sol sostenido, espero que se vea bien aquí, ¿vale? Ponemos... Y el resto al aire. Y hacemos este mi mayor, ¿de acuerdo? El primer arpegio, las primeras dos negras de este compás, pues ya te las sabes. Nuestro arpegio divertido, ¿vale? Venga, venimos de aquí del re menor. Subimos, este cambio puede ser un poco complejo, subimos el dedo 2 y montamos el dedo 1, o sea, estábamos aquí, ¿vale? Fíjate bien la mano. Mi dedo 3 te molesta, ya lo sé, pero no puedo cortarlo. ¿Vale? Y subimos ahora el dedo 2 a pisar el mi, que es el segundo traste de la cuarta cuerda.
ponemos el dedo 1 a pisar el sol sostenido, el primer traste de la tercera cuerda, y el resto al aire. Y así hacemos este acorde de mi. Y después la misma historia con el bajo. ¿Sí? Es este, en este caso es mi, fa, mi, re. ¿De acuerdo? Tenemos esto. ¿Vale? Es este juego. ¿Vale? Lo ves bien, ¿eh? Los tres primeros compases son muy parecidos. Hay las dos primeras negras con este arpegio que ya hemos aprendido, ¿vale? Y el grupo de las dos últimas negras del compás es este juego pulgar índice de hacer bajo y nota pedal, ¿de acuerdo? Pues nada, estábamos en el tercer compás. Aquí hemos acabado y ahora ¿qué ponemos? Ponemos un acorde de do, ¿de acuerdo? Subimos nuestro dedo 3 a buscar el tercer traste de la quinta cuerda, ¿de acuerdo? Ponemos nuestro dedo 2 a buscar el la de la tercera cuerda y ponemos nuestro dedo 1 en el do el primer traste de la segunda cuerda, ¿de acuerdo? Y hacemos esto. ¿Vale? Hacemos este arpegio. Aquí sí que hay una pequeña variación porque la segunda negra la tercera y la cuarta negra de este compás no tienen el mismo juego pulgar índice, ¿vale? Aquí tenemos esto y volvemos a recurrir a este arpegio. Subimos el dedo 2 para buscar el si, ponemos nuestro dedo 1 para buscar el sol sostenido y bajamos con nuestro dedo 4 a buscar el re, ¿de acuerdo? Y hacemos esto. ¿Vale? Este compás que ves aquí, el cuarto, es un poco distinto al resto y sonaría así. ¿Vale? Tenemos que hacer este cambio un poco rápido y tal vez sea un poco complejo. Tener este acorde puesto, lo ves bien, y entonces subimos el 2 a buscar el si, ¿vale? Subimos el 2 a buscar el si, lo ves ahora, ¿eh? Tengo el do y me muevo así, ¿de acuerdo? Subo el que tengo abajo en el do, lo subo para hacer el fa sostenido, el sol sostenido, y voy a buscar con mi dedo meñique el re de aquí abajo, ¿vale? O sea, tengo esta posición de aquí, e intento que se vea lo mejor posible, ¿eh? Tengo esta posición de aquí y subo mi dedo 2, quinta cuerda, segundo traste, ¿vale? Suelto el do y paso al si, ¿de acuerdo? Quinta cuerda, segundo traste, quinta cuerda, tercer traste, quinta cuerda, segundo traste. El do que tengo aquí abajo lo subo para hacer el sol sostenido y pongo el dedo meñique a hacer este re de aquí abajo. Y ya tengo este arpegio la mar de chulo. ¿Vale? Entonces este último compás, como ya hemos escuchado en las otras veces que lo he tocado, sonaría así. Y ahora subimos todo. ¿Vale? Sería esta idea. Pues nada, oye, ya tienes los 4 primeros compases. Dale mucha caña. Estos son los que tal vez tengan más enjundia de la pieza. Estos y después los últimos. Pero estos son los que tengan un poco más de enjundia. A la que esto lo tengas dominado, seguro que te sale el resto divinamente. Dale caña aquí y después volvemos con el resto de la pieza, ¿vale? Ya tienes 4, son 11. No hay mucho. ¡Dale caña! ¡Yepa! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguro que el compás 1 al 4 ya te sale divino. Vamos a seguir ahora con la pieza, con la siguiente parte que he puesto aquí, que son 4 compases más. Entonces hemos visto del 1 al 4, pues vamos a ver del 5 al 9, ¿de acuerdo? Estos, bueno, siguen la misma mecánica que los anteriores, o sea que era muy importante trabajar del 1 al 4 bien para automatizar la mano derecha y sobre todo para entender el flow de la pieza, ¿vale? Aquí ya verás, el compás 5, tengo una muy buena noticia. Si te sale bien el 1, es exactamente igual, ¿vale? ¿Cómo lo veremos? Pues mira, tenemos la misma posición que en el compás 1, ¿vale? Este
este trozo de acorde de la menor, ¿de acuerdo? Ponemos nuestro dedo 2, lo recordamos, ya lo sabes del compás 1, pero ponemos nuestro dedo 2 en la tercera cuerda, segundo traste, y nuestro dedo 1 en la segunda cuerda, primer traste, ¿de acuerdo? Y hacemos el arpegio de mano derecha que ya no sabemos. Pulgar, índice, medio, índice, anular, índice, medio, índice, ¿de acuerdo? Tenemos toda esta movida. Este compás pues sería exactamente igual, ¿eh? ¿Vale? Lo ves igualito que el primero, o sea, ¿qué más quieres? Gracias, Giuliani, y ya está, a seguir. El sexto compás es, venga que lo adivinas, igual que el segundo, entonces ya lo tenemos, ¿vale? Hacemos el quinto y el sexto, pues igual, bajamos nuestro dedo meñique a buscar el re, ponemos nuestro dedo índice a buscar el fa natural, no sé si veis bien mi mano, la giro un poco, ahí, ¿vale? Y hacemos el mismo arpegio. Todo igual, ¿vale? Igual el mismo juego pulgar, índice, todo exactamente igual, ¿de acuerdo? Pues esta es la mecánica del quinto y el sexto compás, ¿vale? Aquí sí que hay una pequeña variación respecto a la frase anterior, ¿de acuerdo? Empezamos, hemos hecho estos dos compases y aquí sí que estábamos en esta posición de re menor, ¿de acuerdo? Y aquí sí que tenemos que montar una estructura de acorde de la menor, pero esta vez sí que entero. Ponemos nuestro dedo 2 en el mi de aquí, nuestro dedo 3 en el la, o sea, hacemos el mi, el la y el do, ¿de acuerdo? Y arpegiamos esto con el arpegio que nos conocemos, ¿vale? Esta posición será clave en los siguientes compases, ¿de acuerdo? Hacemos... Y ahora pulsamos el la de abajo y hacemos el mi, la última cuerda al aire, y hacemos exactamente lo mismo. ¿Vale? O sea, solo cambiamos el bajo y el resto igual. Es este, ¿eh? Montamos este acorde y lo dejamos, no sé si se ve bien, ¿eh? Si lo veis bien, ¿verdad? Pues montamos este acorde, parto el dedo, ya sé que no es muy académico, pero así lo veis mejor. Y ya tenemos el compás hecho, ¿de acuerdo? No tiene mucho misterio. Sí que la velocidad de pasar de este re menor a este la, ¿de acuerdo? ¿Vale? Como veis es un la, pero cambiamos el bajo. Hacemos este bajo en mi y este bajo en mi, ¿de acuerdo? Venga, este compás sería así. Y ahora, para el siguiente compás, quitamos el dedo 1 y dejamos solo esto de aquí, ¿de acuerdo? Y hacemos este arpegio. ¿Sí? Este cambio sí que es fácil, ¿eh? O sea, estamos aquí, estamos en esta posición compás 5, 6, 7. Y ahora levantamos. Solo hacemos este cambio, ¿eh? Quitamos esto, ¿eh? Pasamos de un do a un si, ¿ok? Y ahora la última parte de este compás, las últimas dos negras, aquí sí que hay un cambio. Ponemos nuestro dedo 1 a buscar el sol sostenido, el primer traste de la tercera cuerda, y arpegiamos. ¿Vale? O sea, esta frase, este trozo de pieza, ¿cómo queda? Queda los dos primeros compases son igual que el 1 y el 2, entonces esto ya lo tienes hecho, y el que sería el 3 y el 4 de esta parte de pieza, que corresponderían al séptimo y octavo de toda la pieza, lo digo bien, 5, 6, sí, 7 y 8, ¿vale? Del séptimo al octavo, serían esto. O sea, venimos de esta posición, lo que hemos visto, ¿eh? Venimos de esta posición de re menor y subimos a esta posición de la. ¿Vale? Es tener agilidad en hacer esto, es lo que tienes que trabajar, porque tendrás que subir y arpegiarlo enseguida, ¿de acuerdo? Y ya te digo, no tiene mucho misterio. Arpegio, cambiamos el bajo, levantamos el dedo 1, ponemos el dedo 1 en el sol sostenido y levantamos el resto. ¿Sí? Así queda esta frase. No tiene ni más ni menos.
Ya ves que yo creo que es un poco más simple que la anterior. La más compleja es la frase 1. Entonces yo creo que esta es la parte más agradecida de la pieza. Y ahora vamos un poco a la coda, ¿no? a la cadencia, a la parte final de la pieza. Podrás ver que es una parte distinta al resto y también muy chula. O sea que dale caña a la primera parte y a la segunda parte, y cuando estés a punto, pasas a la tercera parte. Venga, hasta luego. Y ¡epa! Pues ya estamos aquí en la última parte de la pieza. Y has visto que aquí Giuliani nos cambia un poco la película, ¿vale? Ya lo ves abajo en la tablatura, que ya no es ese arpegio de índice, medio, índice, anular, índice, medio, índice, sino tenemos pues un arpegio más convencional, si quieres, índice, medio, anular, ¿vale? Usaremos estos 3 dedos, índice, medio, anular. ¿Cómo empieza esta última parte? Pues montaremos nuestro queridísimo acorde de la menor, ¿vale? Ya te has dado cuenta que la pieza está en la menor, ¿verdad que sí? Pues ponemos nuestro acorde de la menor y pulsaremos la, do, mi, ¿de acuerdo? No tiene más, ¿vale? Haremos esto. Sin más, ¿vale? Y ahora aquí sí que la dificultad de esta parte es que hay que cambiar de acorde relativamente rápido a tiempo de cada negra. O sea, cada negra de compás es un acorde distinto. Y ahora cambiamos, ¿vale? Pasamos de este la menor a este tipo de mi séptima, ¿vale? Volvemos al la menor y ahora hacemos un mi menor, ¿vale? Lo vuelvo a hacer muy despacito, ¿vale? Subimos nuestro dedo 1 ahora a buscar el sol sostenido y ponemos el dedo 4 a buscar el re. Ahora pulsamos la cuerda 6, pulsamos este mi, ¿vale? Y ahora volvemos al la menor de antes. Y ahora hacemos un mi menor. Esta es la fácil, ¿no? El mi menor sin manos, ¿vale? Este es el regalito, ¿vale? Pues así queda este compás. Hay que tocarlo con un poco más de velocidad, ¿eh? Pero esto, ya sabéis, ya llegará con el tiempo. Para ir rápido hay que empezar despacio. Pues este es el antepenúltimo compás, ¿no? El noveno. Y ahora vamos a ver el décimo, que le daremos las gracias a Giuliani porque es exactamente igual que el anterior, ¿vale? Entonces, igual. Y terminamos con un la. ¿Vale? Así son los 3 últimos compases, me sale ahí copae, me sale ahí mis raíces andaluzas. Pues aquí lo tenemos. Estos son los 3 últimos compases de esta pieza, ¿vale? No tiene mucho misterio. Sería así, ¿vale? Esta última frase que está escrita aquí abajo. ¿Qué te recomiendo para esta frase? Paciencia, porque al final es el cambio de acordes. O sea, tienes que automatizar mucho el pasar de esta posición a esta, ¿sí? Después otra vez a esta y después al aire, ¿vale? Y tiene que andar. Si esta parte la hacemos lenta, sí que no brilla nada, ¿vale? Incluso podemos hacer unas pequeñas modulaciones de volumen. Si te fijas, aquí se genera cierta tensión. Aquí se genera tensión. ¿Vale? Entonces, y aquí volvemos a resolver. ¿Vale? Así podemos empezar más piano, más suave. Y volver al piano, ¿sí? O sea, yo te recomendaría hacer este tipo de ola si lo puedes hacer de volumen. ¿No? Queda como chulo poner un pico de volumen ahí en donde se genera la tensión del mi menor este. Ahí del mi menor. Donde se genera la tensión del mi séptima. ¿Vale? Que después resuelve en el la. ¿Vale? No sé, yo haría esto. Pero ahí, gustos interpretativos, los que te pique. Aquí Giuliani no dejó nada marcado. Entonces, a tu criterio. ¿Vale? Pues esta es la pieza y esto es como queda. No tiene extremadas dificultades, solo es
tomar la velocidad en la mano derecha y coger la velocidad en el cambio de acordes de la mano izquierda. Trabájalo, seguro que eres capaz de sacarla Mira, estoy grabando esto en julio. En agosto esto te suena fijo. Además ahí eres el rey del barrio si tocas esto en el patio de casa. Es muy agradecida esta pieza, ya lo sabéis, ¿vale? Bueno, ya la habéis escuchado en la demo. Es una de las piezas que me gustan más porque es una pieza de solo 11 compases que te permite, pues, bueno, trabajar bastante la mano derecha y la velocidad de cambio de acordes de mano izquierda. Y además es que es bonita y es agradecida y tiene esta melodía tan chula y esta sonoridad tan bonita que parece que hagas más de lo que realmente haces, ¿no? Entonces yo creo que es una muy buena opción y una gran pieza para añadir, bueno, una gran miniatura, 11 compases, esto lo añades a tu repertorio así. Venga, disfrútala mucho, disfruta de la música, disfruta de la vida. Sé bueno. Hasta luego.